140 kilos de cocaína. ¿Cómo se entiende ahora una nueva aprehensión? Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer como siempre a nuestros hermanos de la prensa acá en nuestra ciudad de La Paz. Primero, antes de referirme al tema, quería tocar un temita. Por fin, a la Fiscalía General del Estado hemos escuchado que uno de sus hijos del señor Lucho Arce tiene orden de aprehensión. Nosotros oportunamente habíamos denunciado, inclusive el hermano Evo Morales, casi en el primer año de gobierno, advirtió de manera personal que su familia, que sus hijos estaban involucrados en temas ilícitos usando su imagen del presidente. Lamentablemente, en ese tiempo nos respondió que Evo no se meta con mi familia. Directamente nos estaba diciendo que roben nomás. Ahora el tiempo nos ha dado la razón de que su familia, al margen de los ministros del señor presidente Lucho Arce, son absolutamente involucrados en hechos de corrupción en este país. Ojalá la Fiscalía, la Policía Boliviana puedan detener definitivamente, porque los hijos de los dignatarios no están hechos para robar a nuestra nación, a nuestro pueblo. El primer tema, quería referirme a ese tema. Mira, imagínese, el tiempo nos ha dado razón de que su familia del señor Lucho Arce está involucrado en hechos de corrupción. Inclusive, ustedes son testigos, en una entrevista en la Casa Grande del Pueblo dijo: ni yo ni mi familia no estamos involucrados en hechos de corrupción. Ahora él dice que investiguen. Para mí, y directa o indirectamente, está aceptando que sus hijos están involucrados en hechos de corrupción. Recalco, ojalá la Fiscalía o la Policía Boliviana puedan materializar este orden de aprehensión, que los que roban, los hijos que roban, deben ser encarcelados y detenidos. Senador, pero es un delito, bueno, en todo caso una denuncia por violencia familiar. Es otro tema, están escondiendo para mí. En el fondo tiene más para ser detenido por hechos de corrupción. Yo lamento que la Fiscalía y algunas instancias hayan disimulado por hechos de violencia familiar supuestamente. Pero hemos escuchado textual al presidente del Estado en los pasados días que no va a proteger a sus hijos y que se sometan a la investigación. Entonces yo lamento que de alguna manera se busque cómo proteger, en lugar de juzgar por hechos más reales como hechos de corrupción. Usan términos como violencia familiar o conyugal o violencia entre pareja, no sé, pero en el fondo es que los hijos del señor Lucho Arce, al margen de sus ministros, se han dedicado estos 5 años a robar nuestro Estado. Senador, por favor, la pregunta que le hice. En realidad, no es una señora, no son hermanas Terán. Si fueran hermanas Terán, serían varias personas. Ayer hemos visto una señora detenida. Evidentemente nos informan que es su hermana de la ex dirigente Margarita Terán, que ahora ya no es dirigente, ¿no? Seguramente algunos de la derecha, el propio gobierno, van a intentar, como siempre, involucrar a Evo Morales o a nosotros a esos hechos. Para mí son actividades, por supuesto, ilícitas, netamente particulares y personales, y debe caer todo el peso de la ley. ¿Sindicalmente merece un castigo esta persona o en la región? Yo tengo información que esta hermana de la ex dirigente ni siquiera ya es afiliado en la región del Trópico de Cochabamba. Ya no tiene ni una parcela en la región del Trópico de Cochabamba. Por eso vuelvo a recalcar, ojalá los interesados en este tema no busquen cómo confundir o relacionar a Evo o a cualquiera dirigente que somos de la región. Sin embargo, senador, en su momento fueron vinculadas al exmandatario Evo Morales. Les recuerdo, estuvieron 100 días nada más detenidas, luego de ser encontradas ambas, Margarita Terán y su hermana, con 140 kilos de droga en el gobierno del señor Evo Morales. Esos son otros tiempos. La justicia en aquel tiempo o ahora, los hechos ilícitos como el tema del narcotráfico, nada tiene que ver con temas particularmente, en este caso, sindicales.
aquel dirigente o exdirigente, si está involucrado en hechos del narcotráfico, temas ilícitos, tiene que ir donde corresponda. Por más amigo, compañero, cuate, como se quiera decir, el que está involucrado en temas ilícitos tiene que ir donde tiene que ir. Eso lo señala. Por ciento de hechos del narcotráfico es en el trópico de Cochabamba. Acaba de decir ayer, anteayer, el gobierno, mediante sus autoridades, del Ministerio de Gobierno, del Viceministerio de Sustancias Controladas. El 90, imagínense, eso así nos tratan. Tampoco es verdad de que la presencia de efectivos policiales, en este caso del tema de lucha contra el narcotráfico, están ahí todos los días ambulando. No sé qué hacen, a quienes controlan. Yo veo que solo se dedican en qué momento, cómo podemos asesinarlo a Evo, o sembrarle droga a Evo, o detenerle a Evo. En lugar de verdaderamente luchar contra el narcotráfico, lamentablemente están dedicados en otras cosas, como asesinar dirigentes, cómo perseguir dirigentes, cómo matar dirigentes. En eso están ocupados, lamentablemente, el personal de este gobierno. Sabemos que en tema de lucha contra el narcotráfico, el gobierno se aplazó, el gobierno fracasó. Lamentablemente yo escuché a un viceministro, Mamani, decir que los dirigentes del trópico están sintonizando con Estados Unidos, con la DEA, o están extendiendo alfombra roja a la DEA. Yo quiero decirlo textual a este gobierno. Durante 5 años, de manera estratégica, escondida, camuflada, estratégica, el gobierno convivió con la DEA. Por eso fracasó el tema de lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Ahora, lamentablemente, supuestamente se ha detenido a las hermanas Terán, que el 90% de cosas ilícitos están en el trópico de Cochabamba. Con eso pretenden lavarse la cara, seguramente ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional. Senador, ¿qué piensa acerca del silencio de la Fiscalía en el caso Botlari y también que se ha involucrado el hijo del presidente Luis Arce en hechos de corrupción en YPFD? Por eso ese rato yo decía, lamentablemente, buscan cómo camuflar con términos de violencia familiar. Sus familiares, sus hijos del señor Lucho Arce, no solo están involucrados en negocios de tierras, no solo están involucrados en negocios de combustible, sino si hurgaríamos en qué temas más estarán involucrados de forma irregular. Lamentablemente, algunas instancias del país que tienen que ver con la investigación, con las sanciones que corresponda, callan, así como en este caso que usted mencionaba, pero ojalá la justicia sea más serio y más responsable y que no tenga o que no dé ningún privilegio político a ningún hijo, en este caso del presidente. Se ha conocido de que 2 militares y un policía han sido aprendidos precisamente por proporcionar material logístico a grupos irregulares, senador. Pero No, les decía que 2 militares y un policía han sido aprendidos por proporcionar material logístico a estas organizaciones delincuenciales. Bueno, no solo son los únicos casos. Siempre en nuestro país se ha conocido que algunos miembros de la policía o del ejército siempre han convivido con algunos malhechores en nuestro país que se dedican a temas ilícitos y que hay veces, lamentablemente, la justicia no pone mano dura. Eso, la justicia, lamentablemente, a esos hechos es totalmente flexible y ojalá estos últimos hechos pueda darle una mano dura. Senador, en otro tema, ¿está usted de acuerdo con el proyecto presentado por su colega Pedro Vargas para la suspensión de vocales y la prórroga de gobierno? Algún rato yo decía, y vuelvo a recalcar, el señor senador Pedro, lamentablemente viene de las filas del presidente del Senado, que tiene una convivencia con el presidente de Lucho Arce. Para mí es una trama entre ellos que pretenden generar como una especie de incertidumbre al pueblo boliviano. ¿Quién puede estar de acuerdo en Bolivia con prórroga? Con un presidente delincuente, con un presidente involucrado en grandes hechos ilícitos de corrupción en nuestro país. ¿Por qué cabeza pasaría, en este caso, a un senador de prorrogarle al peor presidente de nuestra historia? Por favor. O sea, queremos que siga, que robar, que se dedique a robar, delinquir, destruir nuestro país. Eso queremos.
este señor, la primera semana de noviembre, tiene que irse. Tiene que irse, no soportamos más. Yo lamento que hayan algunos senadores que tengan esa iniciativa de prórroga. En el fondo es eso. Están buscando cómo prorrogar la corrupción. Están buscando cómo prorrogar la delincuencia, el narcotráfico en nuestro país, para luego acusarnos a nosotros. Ojalá el pueblo boliviano pueda despertar y que bajo ninguna circunstancia, ni un día más, podemos permitir de prórroga a este gobierno que tenemos. Senador, ¿cómo se está observando ahora la propuesta del candidato Jorge Tuto Quiroga para poder nacionalizar los mercados de coca, sobre todo en el trópico de Cochabamba? No sé a qué se refiere, no es pues propiedad de extranjeros, yo a mi entender, ¿no? Ningún mercado particularmente se acaba, si se refiere a la región del trópico de Cochabamba. Yo escucho al señor Tuto Quiroga, actúa cobardemente, ¿no? Levanta, creo, cada mañana, mediodía, en la noche, el nombre de Evo Morales. Lo voy a detener, lo voy a meter preso, que me diga quién es él para pedirle a Evo, para que pida por quién va a votar Evo Morales. Totalmente desubicado. Lamentablemente, tenemos ese tipo de presidentes. Yo me recuerdo muy bien del señor Tuto Quiroga, allá por el año 2000, 2001, 2002, cuando estaba presidente o vicepresidente. Él debería decir más hombrecito, de ser más hombrecito y decirnos por qué a tantos cocaleros en esos años asesinó el señor Tuto Quiroga. ¿Por qué sangre indígena derramó sangre en su gestión? Hasta ahora mis hermanos cocaleros lloran, sufren que Tuto Quiroga ha hecho asesinar a sus hermanos, a sus padres, a mis compañeros. Entonces yo lamento que el señor Tuto Quiroga haga política levantando el nombre de Evo Morales. Senador, por otro lado, Rodrigo Paz asegura que ha presentado su plan económico en Estados Unidos y garantiza el abastecimiento de combustibles. ¿Cómo ve esta figura? Una mendicidad abierta. Bueno, eso es otra incapacidad de los candidatos que nos impuso este gobierno. ¿Cómo podemos, acaso no podemos resolver nuestros propios problemas? Entonces, ¿para qué servimos los políticos? ¿Para qué nos metemos a la política si vamos a extender la mano? Quizás rifando nuestros recursos naturales. Yo no estoy de acuerdo. Cumplir, obedecer las recetas americanas. Tanto tiempo se aplicó las políticas del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. ¿Qué resultado dio? Pobreza, discriminación, saqueo, robo. Y yo lamento que los candidatos, en su peor momento, desesperación, en su incapacidad, lamentablemente acuden al norte seguramente ofreciendo nuestra democracia, nuestra libertad y nuestros recursos naturales. En estos últimos 3 meses, ¿cómo evalúa el trabajo de su compañero Rodrigo Paz, que a la paralela está haciendo, su campaña? Acá justamente da la casualidad que hace licencias por una u otra situación. ¿Comparte aquello usted, senador Loza? Bueno, en realidad creo que desde el pasadas elecciones no llegó al Senado. Yo no he visto en ninguna sesión. Yo normalmente no me falto. No lo he visto en ninguna sesión. Algunas veces pide licencia, algunas veces tolerancia, algunas veces abandona. Yo creo que hay que ser responsables. No nos podemos burlar del Senado, que es una instancia constitucional muy importante en nuestro país. Creo que para mí no sé si estará haciendo campaña o solo estará extendiendo la mano a los poderosos de afuera, ¿no? Para intentar ser candidato, para intentar ganar. Pero yo veo que no está cumpliendo su labor legislativa. Senador, sobre ya evalúa también el trabajo haciendo autocrítica personal, fortalezas, debilidades, por favor, senador. Yo estaba este fin de semana en Cochabamba en una pequeña entrevista con un medio de comunicación, Radio Centro, y yo de manera sincera y abierta decía, tenía mucha fe, mucha esperanza de trabajar por el pueblo boliviano. Lamentablemente se me frustró, no se pudo. Desde el primer momento el gobierno, bajo sus intereses de corrupción, delincuencia y otros, nos han dividido a la Asamblea, nos han coartado nuestro derecho a fiscalización. No podemos interpelar ni siquiera a un ministro corrupto, delincuente o narcotraficante. A partir de ese momento, yo diría, en mi criterio personal, lamentablemente, no hemos quizás convencido al pueblo boliviano,
no hemos cumplido lo que hemos querido hacer desde la Asamblea En Nacional. cuanto a su comisión, ¿ha estado 2 o 3 años en esta comisión? Como presidente, 2 gestiones consecutivas. Después yo he estado en los 3 años en comité y 1 año como jefe de bancada de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana. El tema más álgido son los ascensos, que no viene todos los meses. Vienen algunas minutas de comunicación, algunos proyectos de ley. Veo yo en mi comisión al interior, tanto como comité, ahora como presidente de la comisión, en realidad hemos cumplido con nuestro trabajo. ¿Se puede decir que ha garantizado los ascensos de personas adecuadas para altos mandos en la policía? En realidad nosotros ya no decidimos quiénes ascienden o no, simplemente hacemos una especie de verificación para ratificar lo que envía el Poder Ejecutivo en base a sus normas internas, y con todo eso nosotros no hemos perjudicado a nadie, más al contrario hemos viabilizado. Gracias.